Bienvenidos a una novela más con Paris y más. En esta ocasión leeremos la novela La viuda perversa de Bárbara Cartland. Espero que la disfruten. Capítulo 1. Parada bajo la sombra que se formaba en el descanso de la escalera, Kayla escuchó al viejo mayordomo que arrastraba los pies camino a la puerta principal. Ella había esperado algún tiempo. Ahora, por fin, la campanilla se dejó escuchar y él había salido a la alacena. Kayla era consciente de que el hombre no podía moverse con rapidez porque padecía de artritis en los tobillos. En vano había esperado poder retirarse a la muerte del padre de ella con una pensión. Es más, su padre le había dejado algo en su testamento, pero su viuda insistió en que el viejo Dawkins siguiera trabajando. Y no era porque le tuviera afecto, sino porque sabía que no iba a poder encontrarse otro mayordomo tan bien entrenado por tan poco dinero. Trastabillando un poco por lo oscuro del vestíbulo, Dawkins abrió la puerta y dejó entrar a un hombre. «Te tardaste mucho en recibirme», dijo éste con voz desagradable. «Lo siento, señor, pero la puerta está muy lejos de la alacena y ya no soy tan joven como antes». George Hunter, quien, según le comentaron a Kayla, siempre era grosero con los sirvientes, no respondió. Se limitó a arrojar su sombrero sobre una silla y entró en el salón sin esperar ser anunciado. Enseguida cerró la puerta con violencia. Cuando Dawkins regresó a la cocina, Kayla bajó por la escalera de puntillas con los pies descalzos y después atravesó el vestíbulo sin hacer ruido. Al llegar junto a la puerta del salón, se inclinó para escuchar por el agujero de la cerradura. Lady Shenley también había estado esperando, pero lo hizo sentada cómodamente en un sillón, con una copa de brandy junto a ella. Cuando la puerta se abrió y George Hunter entró, la mujer se puso de pie con una exclamación. «¿Cómo pudiste tardar tanto?» «Lo siento, Sibyl», respondió George Hunter. «Desafortunadamente, el hombre a quien yo esperaba ver está en la corte, y después tuve que invitarlo a cenar y llenarlo de vino antes de que me dijera lo que yo deseaba saber». «Es lo que yo estoy ansiando conocer, George, al igual que tú». En un impulso le envolvió el cuello con sus brazos y él la besó de una manera brusca. Entonces, haciéndola hacia un lado, se dirigió hasta la mesa de las bebidas y se sirvió una generosa copa de brandy. Sybil Shenley lo estaba observando. Era obvio que se mostraba impaciente porque George le dijera lo que necesitaba saber. Sin embargo, Hunter bebió una cantidad de brandy antes de dejarse caer sobre una silla situada al otro lado de la chimenea, y enseguida estiró las piernas. «Estoy muy cansado», dijo. «Pasarse el día en una corte judicial en la cual no hay dónde sentarse no es precisamente un paseo». «Yo me temía que te ibas a demorar», dijo Sybil. «Pero por fin pudiste ver a ese consejero que se supone que es muy hábil. ¿Qué te dijo?» George Hunter bebió otro trago de brandy y después habló con calma. «Me explicó que no hay la menor posibilidad de que pase por encima del testamento, y mientras exista un Lord Shenley y el dinero es de él de por vida». El hombre hizo una pausa y después continuó. «Si Lord Shenley muere sin dejar un heredero, entonces tu hijastra heredará todo». «¿Es eso cierto? ¿De veras no hay ninguna salida?» George Hunter negó con la cabeza. «Ninguna, a menos que Shenley muera y la chica desaparezca». Se produjo un silencio. Transcurrido, Sybil dijo: «Supongo que eso es lo que vamos a tener que hacer, por desagradable que parezca». George Hunter se inclinó sobre la silla. «¿De qué me estás hablando, Sybil? ¿Estás bromeando?» «No estoy bromeando», respondió Sybil Shenley. «No tengo la menor intención de ser pobre siempre, ni de vivir de la caridad de mis hijastros. Tú eres la tutora legal de ellos hasta que cumplan los 21 años, y para cumplirlos a Terry todavía le falta mucho tiempo». «Tú no has leído el testamento con tanto cuidado como lo he hecho yo», le respondió Sybil. «Hay fideicomisarios que pueden interferir. Son unos hombres muy molestos, en quienes mi esposo confiaba. Uno de ellos, como tú sabes bien, es el procurador». Hubo silencio y después George Hunter preguntó: «¿Y tú qué piensas hacer al respecto?» «Lo que ya me has dicho», respondió Sybil Shenley. «El chico sufrirá un accidente y a la chica podremos casarla». «¿Cómo se llama ese lord que, según me dijiste, siente pasión por las vírgenes?» «Él no podría casarse con Kayla», adujo George Hunter. «Está casado». Sybil Shenley se encogió de hombros. «¿Entonces puede ser su amante?» «Dado que From es un tipo tan desagradable, supongo que ella se negaría».
Sybil Shenley rió. De veras eres muy inocente, George. ¿Crees que yo le voy a pedir su opinión a la chica para casarla con quien a mí me parezca conveniente? La viuda hizo una pausa, y como George Hunter no habló, ella continuó diciendo: Tú siempre subestimas mi inteligencia. Yo sé dónde Madame Bassett, la dueña de esa casa de placer que está en la Plaza Leicester, compra la droga que le administra a las muchachas cuando ingresan a su establecimiento. ¿Cómo averiguaste eso?, preguntó George Hunter con curiosidad. Yo soy clienta del proveedor a quien ella acude, respondió Sybil Shenley, y Madame entró un día mientras yo hablaba con él. Le pidió lo que quería en voz muy baja, pero yo tengo muy buen oído. Debo admitir que tú nunca pierdes una oportunidad, expresó George Hunter. Bonito enredo en el que estaríamos si no lo hiciera, respondió Sybil Shenley. Él pareció reflexionar un momento antes de decir: Esa chica insoportable, Kayla, beberá una dosis suficiente de esa droga como para volverla muy dócil. Y cuando ya no sepa si es Navidad o Pascua, entonces puedes llevársela a Lord Fromm. No es mala idea, admitió George Hunter. Y eso nos deja solo la pesadilla del chico. Mas no voy a hacer nada que pueda significar acabar en el patíbulo, terminó afirmando George Hunter. Por supuesto que no, estuvo de acuerdo Sybil Shenley. Sabes muy bien que yo no deseo perderte, querido. Entonces ten mucho cuidado acerca de lo que planeas hacer con el muchacho, advirtió Hunter. Recuerda que ahora él es Lord Shenley, y la gente tiene la costumbre de vigilar muy de cerca a un lord joven, aun cuando éste solo tenga 8 años. Eso es exactamente lo que hace todo el mundo, todo mucho más fácil, explicó Sybil Shenley. A los niños chicos les gusta mucho subirse a los techos, y es muy fácil caerse desde un parapeto. También gustan de nadar en los lagos o se caen en estos desde una canoa averiada. Vamos, George, tienes que aprender a utilizar tu imaginación. La mía no es tan activa como la tuya, repuso George Hunter, y la verdad es que me pones muy nervioso. Terminó de beber el brandy, se levantó de la silla y fue a llenar su copa una vez más. Entonces se paró delante de la chimenea. Como era verano, ésta estaba llena de flores. Con calma, como si estuviera pensando, él insistió una vez más: Me inquietas y tenemos que pensar todo con mucho cuidado antes de actuar. Respiró profundo y luego continuó diciendo: A mucha gente le resultará muy extraño que Terry sufriera un accidente y al mismo tiempo Kayla se entregara a una vida de perdición con ese hombre disoluto llamado Fromm. «Estás siendo ridículo, George», exclamó Sybil Shenley. «¿Crees que yo no he pensado en eso?» Ella rió antes de continuar. «Por supuesto que tendrás que sugerirle a Fromm, cuando le entregues a la muchacha, que se la lleve a Francia o a algún otro lugar donde nadie pueda hacer preguntas». «Por supuesto que tendrás que hacerlo». «Pero hablas como si todo fuera muy fácil», espetó George Hunter con tono molesto. «Pero Kayla tiene una voluntad propia. Eso lo aprendí cuando me abofeteó». «¿Cómo lo haré yo si te encuentro tratando de jugar otra vez con ella?», amenazó Sybil Shenley. «Yo solo estaba dándole un beso paternal porque la chica estaba triste por la muerte del viejo», expresó George Hunter a la defensiva. «No hay nada de paternal en tus actitudes», respondió Sybil Shenley. «Reserva tus manos y tus labios para mí. De otra manera, yo no pagaré tus deudas y tus acreedores te vendrán a buscar». Está bien, aceptó George Hunter. «Ya entendí, y haré lo que tú me dices respecto a Kayla, pero te advierto que el chico va a resultar mucho más difícil». «No si actuamos con sensatez, George», insistió Sybil Shenley. «Nos iremos al campo el fin de semana y para entonces ya habré decidido si compro un caballo que lo mate de una patada o si el muchacho decide subir a explorar el techo y se cae accidentalmente». La viuda pareció pensar antes de continuar. «O también pudiera ahogarse en el lago». «Tú no tienes por qué verte involucrado en nada de eso». «Gracias al cielo por eso», dijo George Hunter, «y si me lo preguntas, creo que es demasiado pronto como para llevarlo a cabo. Vamos a esperar un mes o dos y veamos qué podemos hacer mientras tanto». Sybil Shenley dio un grito. «¿Vender?», preguntó ella. «No hay nada que valga la pena de venderse que no esté atado a ese mocoso molesto. Yo he revisado el inventario palabra por palabra.
Las únicas cosas que no están incluidas no valen ni 5 centavos. ¿Estás segura de eso?, preguntó George Hunter. Esta noche te iba a pedir algo de dinero. No lo olvidé, respondió Sybil Shenley. Arriba tengo un billete de 50 libras para ti, pero quizá resulte difícil obtener más en 1 o 2 semanas. George Hunter se rascó la mejilla. 50 es mejor que nada, dijo él. Los comerciantes se están poniendo muy pesados y también mi casero. ¿Por qué no puedo venir a vivir aquí? Porque no quiero que empiecen las habladurías, explicó Sybil Shenley. Tú sabes muy bien que el gran mundo se escandalizaría si yo tomara un amante estando tan reciente en la muerte del pobre Arthur. Ella habló con tono afectivo, y George Hunter rió. Pobre Arthur, él nunca se imaginó lo que estaba ocurriendo ante sus propias narices. Supongo que no todos los demás estaban tan ciegos, le advirtió Sybil Shenley. Tal y como te lo he dicho, George, lo más sensato es que nos vayamos con calma, y que yo siga aparentando ser una viuda desolada hasta que nos sea posible casarnos. Pues yo no pienso dejar de ir al campo contigo, advirtió George. Eso es diferente, respondió Sybil Shenley. Por supuesto que irás conmigo a la casa Shenley. He invitado a otras 2 personas para que sea un convivio. ¿Quiénes son?, preguntó George Hunter. Lady Briggs, que es medio tonta y siempre está adulándome, y su esposo, que es muy aburrido pero respetable. Dios mío, exclamó George Hunter. ¿Es necesario recibirlos? Es muy importante que ellos estén allí como testigos oculares de la tragedia, cuando un niño es incapaz de cuidar de sí mismo. Entiendo a qué te refieres, replicó George Hunter. Por supuesto. Como debe suponerse, los 2 queremos mucho al pequeño Terry, y yo lloraré a lágrima viva en el hombro de Lord Briggs, mientras que tú lo haces en el de Violet. Tendré que estar completamente borracho para poder hacerlo, respondió George Hunter. Bueno, pues hay mucho vino de ese en la cava, dijo Sybil Shenley. Eso por lo menos es un consuelo, respondió George Hunter. Y hablando de beber, permíteme llenar tu copa. Hay una botella de champaña en la hielera, indicó Sybil Shenley. Yo solo estaba bebiendo brandy para tranquilizarme hasta saber qué era lo que tú habías averiguado. —¿Qué fue nada? —gruñó George Hunter. El hombre se acercó a la mesa de las bebidas y comenzó a servir el champaña, que ya estaba descorchada, en 2 copas. —Ahora que ese problema ya está resuelto, mi querido George —dijo Sybil Shenley—, podemos divertirnos. George Hunter le alcanzó una copa de champaña. —Esperemos que esto me calme los nervios —dijo él—. Tengo el incómodo presentimiento de que tú prosperas con el crimen, Sybil. —Eso que me dices es muy poco galante —se quejó Sybil Shenley—, pero no pareció molesta. Yo me he estado preguntando, continuó diciendo George Hunter, si el pobre Arthur realmente murió de muerte natural. Los médicos se sorprendieron mucho de que él haya dejado de existir a los 60. Entonces deja que te sorprenda a ti también, expresó Sybil Shenley. Lo único que te tiene que preocupar es mi persona y nada más. Yo te amo, George. Si alguna vez he hecho algo indebido, es porque te amo. George Hunter bebió la mitad de su copa de champaña. Supongo que esa es la verdad, dijo él. Está bien. Ven acá, ven acá. Extendió su brazo izquierdo y la mujer se le acercó, ofreciéndole sus labios rojos. Cuando él la besó, Kayla, que escuchaba fuera de la puerta, se enderezó. Ya había escuchado bastante. Cuanto más pronto se encontrara en la seguridad de su habitación, mejor. Sin embargo, no fue tan tonta como para apresurarse. Avanzó de puntillas para que su madrastra y su amante no fueran a escucharla. Ella había podido entender con toda claridad lo que ellos estuvieron diciendo. Mientras subía, el horror de toda esa iniquidad la invadió como una marejada. ¿Cómo podía alguien ser tan malvada, tan cruel, tan brutal? ¿Cómo era posible que su madrastra estuviera planeando matar a su hermano y arrojarla a ella en los brazos de un viejo degenerado? Kayla llegó a lo alto de la escalera. Iba a entrar a su propia habitación cuando recordó que su madrastra había dicho que había 50 libras esperando allá arriba. Kayla dudó. Entonces se dijo que si pretendía salvar a Terry necesitaba dinero. Aunque había anticipado que algo semejante iba a ocurrir, todavía no tenía suficiente. Decidida entró a la habitación de su madrastra, segura de que no había ninguna doncella de guardia.
Cuando se terminaron el champaña, los dos subirían medio borrachos y se arrojarían en la cama. Era lo que solían hacer casi todas las noches desde la muerte de su padre. La primera vez que lo hicieron fue la noche cuando regresaron del campo después del funeral. Kayla pensó que se estaba imaginando los ruidos que ellos hacían cuando avanzaban tambaleándose por el pasillo. Entonces la puerta de la habitación se cerró y ella se dio cuenta de que los dos estaban dentro. Kayla había permanecido despierta y horrorizada ante la idea de que su madrastra, a quien siempre había odiado, se pudiera comportar de una manera tan escandalosa. Pudo escuchar cómo George Hunter salía un poco antes de las 5 de la mañana, hora en que entraban a trabajar las doncellas. A esa hora él se movía con mucho sigilo porque ya estaba sobrio. Bajó y salió por la puerta principal justo cuando amanecía. Ahora Kayla entró en lo que fuera la habitación de su madre. Trataba de rechazar el doloroso pensamiento de que su madrastra pronto iba a ocupar junto con un hombre despreciable, capaz de cualquier cosa con tal de obtener el dinero. Ella supuso que las 50 libras que su madrastra tenía destinadas para él todavía se encontrarían en el bolso de mano. Lady Shenley de seguro había ido al banco cuando salió a pasear y cambió un cheque. No le fue difícil encontrar el bolso. La doncella lo había guardado con cuidado en una preciosa cómoda francesa incrustada con marfil. Kayla la abrió y vio que el dinero se encontraba en una de las bolsitas de lona que solía entregar el banco. Sacó el dinero y vio que estaba en billetes de a 10 libras cada una. Dejó el dinero a un lado y fue hasta el escritorio que estaba en una esquina de la habitación. Era allí donde su madrastra solía escribir sus cartas. Kayla sacó varias hojas de papel grabadas con el escudo de su padre, las dobló con cuidado al mismo tamaño de los billetes y las metió en la bolsa. Si tenían suerte, pensó ella, George Hunter estaría demasiado cansado cuando se fuera a marchar como para examinar a fondo lo que se le entregaba. La bomba explotaría más tarde en el curso del día. Para entonces ella y Terry ya deberían estar muy lejos. Ella cerró el cajón, tomó en su mano los billetes y atravesó el pasillo hacia su propia habitación. De inmediato comenzó a hacer sus maletas. Desde hacía varios días, Kayla había sospechado que su madrastra iba a buscar la manera de deshacerse de ella. No sabía cómo lo iba a hacer. Tenía la idea de que quizá le sacaran de la casa y la enviaran a un convento, o quizá la embarcaran al extranjero. Mas ahora ya sabía cuáles eran las malvadas intenciones de su madrastra. Preferiría morir antes que dejarse tocar por Lord From, estuviera drogada o no. El comportamiento degenerado de éste había molestado inclusive a la sociedad relajada que rodeaba al rey. Quizá Jorge IV fuera un libertino, obsesionado por una amante tras otra, pero por lo menos era conocido como el primer caballero de Europa. Lord From era algo muy diferente. Aunque de él siempre se hablaba en voz baja, Kayla estaba enterada de que había cometido crímenes imperdonables. Tenía la costumbre de perseguir a muchas jovencitas, ya fueran lecheras de sus propias fincas o chicas que eran traídas del campo por los proveedores de las casas de placer. Estos engañaban a muchachas que eran poco más que niñas. Las traían a Londres con el señuelo de que iban a ocupar un buen trabajo en la casa de algún miembro de la nobleza. Era la única parte verdadera de la historia. Una vez en las garras de Lord From, ya no había regreso al campo o a ninguna otra parte. ¿Cómo puede alguien ser tan perversa como mi madrastra?, se preguntó Kayla, y a la vez tan astuta como para haber logrado ocupar el lugar de mamá. Su padre se había quedado con el corazón roto a la muerte de su esposa. Sin embargo, Sybil lo había perseguido, fascinado y finalmente embaucado. Hasta que reconocer que ella era muy atractiva, de eso no había la menor duda. Pero ahora, después de lo que ella le había escuchado decir abajo, Kayla aumentó sus sospechas. Sybil no solo había inducido a su padre a beber mucho más de lo que había hecho nunca, sino que también era muy posible que ella le hubiera adicionado a las drogas. Ciertamente lo había hecho debilitarse entre sus manos. Quizá era a las drogas, a lo que George Hunter se había referido cuando expresó que los médicos habían quedado sorprendidos de que su padre hubiera muerto cuando aún era relativamente joven. Ella lo mató, afirmó Kayla, y sintió deseos de enfrentar a su madrastra con la verdad. Enseguida decidió que en lo único que debía pensar en esos momentos era en salvar a Terry. De inmediato comenzó a preparar una maleta pequeña.
Era poco más que una canasta reforzada que ella misma había bajado de la buhardilla 2 días antes. En ella metió algunos vestidos ligeros y sencillos. Estos no eran en lo más mínimo como los vestidos que se había comprado el año anterior para hacer su debut. Cuando terminó de sacar todo lo necesario, se acercó al tocador y guardó las joyas que eran de ella y las que quedaban de su madre. En realidad, de esas restaban muy pocas. Sibyl había saqueado la caja fuerte casi al instante de haberse casado con su padre. Se apoderó de los collares, de la tiara, los brazaletes, los pasadores y los anillos que estaban guardados en la casa de campo. Sin embargo, cuando regresaron a Londres, Kayla había logrado rescatar parte de lo que había pertenecido a su madre antes que Sibyl lo encontrara. La mujer había esperado que las joyas estuvieran en una caja fuerte en la alacena como lo estaban en el campo. Sin embargo, la madre de Kayla tenía una pequeña caja fuerte en su dormitorio. Allí guardaba las joyas que utilizaba a diario, y no solo en las grandes ocasiones. Estas no eran por ni poco ni tan valiosas como las que ella llamaba las joyas de estado, pero sí eran muy bellas. Le habían sido regaladas en las Navidades y en los cumpleaños por un esposo que la adoraba. Kayla, después de envolverlas, las metió en su maleta. Entonces dudó. Al fondo del cajón estaba un pequeño estuche que no había incluido con el resto. Optó por abrirlo. Dentro se encontraba el anillo de bodas de su madre. Kayla lo deslizó en el tercer dedo de su mano izquierda. Cuando lo hizo, sintió como si su madre la estuviera aconsejando y diciéndole qué hacer. Ella miró a su alrededor y pensó que ya no había nada más. Entonces fue hacia la puerta. Al hacerlo, escuchó el sonido de 2 personas que subían haciendo mucho ruido. Comprendió que se trataba de su madrastra y de George Hunter, borrachos como de costumbre. Sin duda pensaban que, como no hablaban, ella no se iba a dar cuenta de lo que estaban haciendo. Ambos llegaron hasta la habitación de Sibyl, y Kayla escuchó cómo cerraban la puerta. Aquel era el momento más peligroso. Si Sibyl le entregaba a George Hunter el dinero que tenía para él, éste podría darse cuenta de que no se encontraban en la bolsita. Mientras atisbaba, Kayla pudo escuchar sus risas. También creyó percibir un ruido como si ellos se hubieran dejado caer sobre la cama. Kayla sintió que un leve estremecimiento la recorría el cuerpo. En ese momento decidió que necesitaba esperar un poco más hasta que ellos estuvieran dormidos. Regresó a su propia habitación, donde una vez más revisó el ropero y los cajones para asegurarse de que no se le olvidaba nada. Por supuesto, cuidó de meter las 50 libras en su propio bolso. A estas añadió el dinero que había estado ahorrando desde la muerte de su padre. Kayla se había dado cuenta de que el odio que su madrastra sentía por ella hacía imposible el que las dos pudieran convivir en la misma casa. Sin embargo, había estado preocupada por lo que le pasaría a Terry si a ella la mandaban lejos de allí. Jamás se imaginó algo tan tremendo como que su madrastra estuviera planeando matarlo. Pero después del funeral, cuando el abogado de su padre había leído el testamento, ella pudo darse cuenta de que su madrastra estaba furiosa. Lord Shenley había sido muy claro al decir que todo cuanto poseía iba junto con el título. El título no era muy antiguo. Es más, él había sido el tercer Lord Shenley y ahora Terry, el cuarto. Antes de eso, los Shenley, que habían actuado como estadistas y soldados, fueron objetos de varios honores. Entre estos estaban un baronato recibido a principios del siglo anterior. El bisabuelo de Kayla había prestado servicios muy especiales al rey Jorge III, por lo que éste lo nombró par. Él también había sido rico. Desafortunadamente, durante la guerra, las fincas dejaron de ser productivas. También mucho dinero se perdió en las bancarrotas. Estaba el valioso contenido de la casa Shenley y en el campo, y que había sido coleccionado a través de los años. Pero todo eso se reservaba para el heredero del título. Desafortunadamente, como muchos Shenley, había muerto durante la guerra, y después de Terry, ya no había ningún heredero. A Sibyl le fue asignada una pensión, así que a Kayla no se le había ocurrido ni por un momento que ésta fuera lo bastante avariciosa como para tratar de quedarse con todo lo que pertenecía a Terry por derecho. Él era un niño encantador que vino al mundo cuando Lord Shenley y su esposa ya casi habían perdido las esperanzas de procrear un heredero. Para entonces, Kayla ya tenía 10 años. Lord Shenley aseguraba que el nacimiento había tenido lugar
solo porque ella había ido a rezar a un lugar sagrado del continente. Se trataba de una ermita, donde las mujeres que deseaban tener hijos iban a orar. Cuando regresó a Inglaterra, Lord Shenley se dio cuenta de que como un milagro se encontraba embarazada. Terry era un niño tranquilo y bien educado y muy bello. Todo el mundo lo quería al instante de conocerlo. Era un niño tan dulce que Kayla lo adoraba. Por tanto, pensaba que solo alguien muy perverso podía pensar en matarlo. Sin duda, sus padres, que protegían lo que ellos amaban, la hicieron temer por el futuro. Desde que su padre enfermó, ella había estado pensando acerca de qué iba a suceder si él moría. Cuando Lord Shenley murió de una enfermedad extraña que los médicos no pudieron determinar, ella fue presa del terror. Ahora comprobaba que había tenido toda la razón para sentirlo. Debió ser la protección que provenía de lo alto, la fuerza que la sostuvo en aquel momento de horror. Ella era consciente de que de alguna manera tenía que defenderse a sí misma y a Terry. Kayla esperó a que hubieran transcurrido por lo menos una media hora. Entonces, con mucho cuidado avanzó por el pasillo. Terry dormía 3 o 4 habitaciones más adelante. Kayla entró y advirtió que las cortinas estaban abiertas. A la luz de la luna pudo ver que el pequeño estaba dormido en su cama. Procuró no despertarlo y se dirigió hacia el guardarropa para sacar las prendas que él debía llevar. También seleccionó las cosas que debía empaquetar para el niño. No escogió mucho, pues sería un error llevar una carga muy pesada que entorpeciera sus movimientos. Seleccionó algunas camisas, un par de pantalones extra, calcetines y un par de zapatos cómodos. Enseguida metió todo en una maleta que mantenía escondida detrás del ropero. Finalmente se sentó sobre la cama y dijo en voz baja: «Despierta, Terry». El niño se dio vuelta como si no tuviera deseos de abrir los ojos, y ella insistió una vez más: «Despierta, Terry. Es muy importante, querido». Esto lo despertó, y él preguntó con voz aún soñolienta: «¿Qué pasa? ¿Ya es de mañana?» «No, querido, todavía es de noche, pero debemos irnos». Terry despertó por completo. «¿Irnos? ¿Qué quieres decir, Kayla?» «Necesitamos irnos de esta casa, como ya te lo había dicho antes. Nuestra madrastra está planeando cosas horribles contra nosotros, así que tenemos que escapar». Terry se sentó en la cama. «¿Y cómo vamos a hacerlo?», preguntó. Ahora había una nota de emoción en su voz, y Kayla se dio cuenta de que para su hermano aquello era una aventura. «Todos están dormidos», explicó ella, «y yo quiero que te levantes y te pongas la ropa que te he preparado. No hagas ruido ni hables. Cuando yo regrese, bajaremos por la escalera con mucho sigilo y nos alejaremos antes de que nuestra madrastra despierte». «¿A dónde vamos?», preguntó Terry. «Te lo diré más tarde», respondió Kayla. «Ahora, haz exactamente lo que yo te digo». Kayla hizo una pausa antes de añadir: «No quiero espantarte, pero sería nefasto si ella descubre lo que estoy haciendo y nos detiene». Terry asintió como si comprendiera. «Tendré mucho cuidado», ofreció. «Entonces vístete», apremió Kayla, «mientras yo traigo mi maleta desde mi habitación». Ella sabía que el pequeño iba a hacer cuanto le decía y se inclinó para darle un beso en la mejilla. «Tendrás que ser muy valiente», le dijo, «tal y como papá hubiera querido que lo fueras, y además tendrás que cuidar de mí, como yo cuidaré de ti». «Lo haré», prometió Terry. «¿Puedo llevar mi arma?» «Ya la metí en la maleta», respondió Kayla. Terry sonrió. Cuando él saltó de la cama, Kayla salió con cuidado por la puerta y regresó a su habitación. Una vez allí, terminó de ponerse la ropa que había escogido para viajar. Enseguida sacó del ropero una capa que había pertenecido a su madre y que estaba rematada en piel de Marta. Esta había sido una prenda muy costosa. Sabía que a menudo su madrastra la había mirado con ojos de envidia. Pero en ese momento lo que ella pretendía era dar la impresión de ser una persona de importancia. Sin embargo, por el momento hacía demasiado calor como para ponerse la capa, pero aunque la llevaba en el brazo, haría que quienes la vieran pensaran que ella era una dama de recursos. Se puso un bonete muy bonito al cual había añadido algunas plumas. Tomando su bolso de mano, sus guantes y la maleta donde había metido su ropa, Kayla salió de puntillas de la habitación. También se llevó la llave consigo y cerró con esta la puerta.
Deslizó la llave en su bolso y caminó por el pasillo. Ella sabía que cuando la doncella viniera a despertarla por la mañana y encontrara cerrada la puerta con llave, iba a pensar que deseaba dormir más horas. Su madrastra siempre dormía hasta cerca del mediodía, lo cual no era de extrañar, dado lo tarde que solía acostarse. Cuando descubran que yo no estoy en la casa, Terry y yo ya estaremos muy lejos, pensó Kayla, pero al mismo tiempo estaba rezando. Rezando porque no surgiera ningún contratiempo en el plan que ella estaba fraguando con su mente. Abrió la habitación de Terry y vio que éste ya estaba listo. «¿Has venido?», musitó el niño con voz muy baja. «Yo pensé que quizás había estado soñando». «No estaba soñando», dijo Kayla, «y ahora los dos nos vamos a iniciar una larga aventura juntos». Terry levantó su maleta. Salieron de la habitación y caminaron por el pasillo hasta que llegaron a una escalera secundaria. Esta conducía a la cocina. Kayla sabía muy bien dónde dormía la servidumbre. El único peligro posible en el piso inferior era el chico de la alacena, quien dormía allí para cuidar de la plata que estaba en la caja fuerte. Cuando ellos pasaron junto a la alacena, pudieron escuchar al chico que roncaba ruidosamente. En la cocina no había nadie. Por fin llegaron a la puerta de atrás. Kayla abrió los pestillos que casi no hicieron ruido. Momentos después abrió la puerta del sótano, donde había una escalera de hierro que daba a la calle. La calle Hill estaba desierta a aquella hora de la mañana. Las estrellas comenzaban a desaparecer en el cielo. Muy pronto la alborada haría desvanecerse en la oscuridad de la noche. Tomando a Terry de la mano, Kayla comenzó a caminar deprisa hacia la calle que conducía a Piccadilly. «¿A dónde vamos?», preguntó Terry. Era la primera vez que hablaban desde que habían salido de su habitación. «Vamos al campo», respondió Kayla. «Eso está bien», opinó Terry. «¿Y allí no nos encontrará nuestra madrastra?» «No vamos a nuestra casa», respondió Kayla. «Eso sería peligroso. Vamos a ver a Nanny». «¡Nanny!», exclamó Terry. «¿En dónde está ella?». «Cuando Nanny me escribió la última vez, que fue en Semana Santa, aún estaba en el castillo de Lilliput». «¿Está muy lejos?», preguntó Terry. «Me temo que sí», respondió Kayla. «Pero Nanny sabrá qué debemos hacer y a dónde debemos ir. No hay nadie más a quien podamos confiar». «¿Estamos escapando para siempre?», preguntó Terry. «Estamos escapando de nuestra madrastra, y ella no debe encontrarnos jamás», advirtió Kayla. «Ella no me quiere», dijo Terry. «Ayer cuando tú no estabas dijo que todos los niños eran muy molestos y que yo era uno de los peores, y que además era un estorbo». Kayla sabía muy bien lo que su madrastra había querido decir con eso, y lo que pensaba hacer al respecto. Sus dedos apretaron los de su hermano. «Tú no eres ninguna de esas cosas», repuso Kayla. «Nuestra madrastra es una mala mujer, y por eso odia a todas las personas que son buenas, y tú siempre has sido muy bueno, Terry». «He tratado de serlo», repuso Terry, «pero ha sido muy difícil en la escuela». El niño estudiaba en una escuela de Londres, por lo cual su madrastra se había deshecho de la nana. Kayla pensó que en realidad Sybil la despidió porque Nanny no dejaba que la viuda hablara mal de Terry ni de su hermana. Nanny había estado con ellos por más de 10 años. Había llegado primero para cuidar de Kayla, cuando su primera nana se convirtió en una anciana. Nanny se mostró encantada cuando nació Terry, y con ello tuvo un bebé a quien cuidar. Nanny los quería mucho, y ellos también la querían. Kayla había llorado con amargura cuando su madrastra despidió a la nana. «Ahora que Terry va al colegio, no tiene necesidad de una nana», declaró con énfasis. Hizo una pausa y después continuó. «Kayla ya tiene una doncella personal, y no es bueno que permanezca mucho tiempo en el cuarto de los niños como si todavía no hubiera crecido». Desde que se fue Nanny, ésta les había escrito con regularidad y les enviaba pequeños regalos. Kayla sabía que la única persona que los escondería y que se atrevería a desafiar a su madrastra era Nanny. «Si ella no puede recibirnos», se dijo Kayla, «al menos encontrará un lugar a donde podamos ir». Los dos hermanos siguieron y por fin llegaron a las caballerizas de alquiler de Piccadilly. Kayla entró con lo que ella esperaba pareciera un aire de grandeza. Como era muy temprano, adentro solo se encontraba un chico de guardia. «¿Quiere llamar al dueño?», dijo Kayla con tono autoritario.
Él está dormido, señorita, respondió el muchacho. Entonces despiértelo. Dígale que la condesa de Stafford desea hablar con él de inmediato. El chico se impresionó con el título. Se lo diré, señorita, repuso y se alejó. Amaneció mientras ellos esperaban. Pudieron ver una larga fila de establos donde se encontraban los caballos. En el centro del patio había carruajes de diferentes tipos. Transcurrieron unos 10 minutos antes de que el dueño apareciera, aún con los ojos semicerrados por el sueño. Es muy temprano para que alguien venga, milady, dijo él. Yo estaba dormido. Lo entiendo, respondió Kayla, pero necesito ir con urgencia al campo, y mi cochero se encuentra con permiso para ausentarse. Lo siento, milady, dijo el propietario. Lo que yo necesito, continuó diciendo Kayla, son 2 de sus mejores caballos y una silla de postas que sea ligera y de viaje rápido. Mi hijo y yo tenemos que estar en Birkenhead lo más pronto posible. Haré cuanto pueda, milady, dijo el hombre, pero le va a costar más que si trajera su propio carruaje. El hombre dijo aquello en son de broma, pero Kayla no rió. Se limitó a decir, quiero sus mejores caballos. Veré que así sea, respondió el propietario. Él se alejó y Kayla pensó que había tenido suerte. El dinero que su madrastra pensó darle a George Hunter sería para pagar por todo lo que ella necesitaba. Después de todo, aquel dinero en realidad le pertenecía a Terry, pero ella dudaba que su madrastra lo reconociera. Kayla vio que traían 2 caballos jóvenes y que se veían frescos. Estos fueron atados a una silla de postas ligera y moderna, y despertaron a un cochero quien pareció todavía bostezar. Dijo con voz que Kayla no pudo evitar escuchar, que tenía hambre y que no le gustaba conducir antes de desayunar. Supongo que milady deseará para detenerse para comer algo, dijo el propietario. Eso espero, respondió el cochero. De un salto se subió al asiento del conductor y el vehículo fue acercado hasta donde se encontraba Kayla. Entonces el propietario le cobró lo que ella sabía que era una cantidad en exceso elevada, aún para una silla de postas muy buena. Espero que sus caballos sean tan buenos como el precio que usted les pone, señaló ella. De eso puede milady estar segura, afirmó el hombre. Kayla le pagó y dejó que él viera el rollo de billetes de donde había sacado el dinero. Le hizo una reverencia y después que subieron sus maletas, el carruaje se puso en marcha. Cuando el vehículo entró en Piccadilly, Kayla pensó satisfecha que habían ganado, al menos por el momento. Se habían escapado. A menos que tuvieran muy mala suerte, a su madrastra le iba a resultar muy difícil seguirle la pista. Gracias, Dios mío, muchas gracias, exclamó con la voz del corazón, y después añadió, espero que mamá y papá cuiden de nosotros. Fin del capítulo 1 de la novela La viuda perversa de Barbara Cartland. Espero que lo estén disfrutando. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.